Buenas chicos y chicas, amantes de la tecnología. En el vídeo de hoy os voy a mostrar diferentes configuraciones de ordenadores desde los 350 euros hasta los 1400 euros. Lo voy a distinguir en, por así decir, dos tipos de ordenadores. Los que utilizan procesador de AMD, los AMD Ryzen, y los que utilizan Intel. Bien, esta primera configuración cuenta con un precio de unos 380 euros y comienza con un AMD Ryzen 3200G a 3,6 GHz y box. Esto significa que de por sí incluye una refrigeración y es bastante completo, la verdad. Tiene gráficos integrados, de ahí que sea la G, y la verdad que está bastante bien. Es de la tercera generación y me parece bastante completo, porque además cuenta con 4 núcleos y 8 hilos, que para un precio que tiene es muy bueno, a 3,6 GHz con una velocidad en turbo de 4 GHz, aunque esto es solo en uno de los núcleos, y soporta velocidades de memoria RAM de hasta 2933 MHz, y además tiene un TDP muy bajito de unos 65 vatios. Bien, si nos vamos a la placa base, tenemos aquí la opción de Gigabyte, la B450M, que es una placa micro ATX que soporta procesadores de tercera, segunda y primera generación, e incluso gráficos Vega, que son los propios que tiene el procesador. Y si nos fijamos, es una placa bastante sencilla, pero tiene buen número de conexiones. Tiene 4 USB 2.0, 4 USB 3.0, conexión HDMI y DVI y Ethernet. Cuenta con 4 zócalos para la RAM y 2 PCIs de 3.0 para el tema de gráficas y demás. Me parece bastante completa. En cuanto a las memorias RAM, solo he escogido un módulo de RAM de 8 GB de DDR4 a 3200 MHz, aunque como bien he comentado, la CPU soporta hasta los 2933, pero esto desde la BIOS se puede cambiar, y CL16. Tiene RGB, pero bueno, eso ya es cada uno, era de las más baratas, así que... Luego, en cuanto a ventilación, no vamos a necesitar, porque como bien os he comentado, ya incluye de por sí ventilación, una refrigeración. Y en cuanto a los discos, como unidad secundaria el SATA 3 de Seagate Barracuda, el típico de 1 TB, y como unidad principal el Kingston A400 de 480 GB. Si queréis abaratar los costes, os recomiendo que quitéis el Seagate Barracuda, ya que por el precio que tiene este ordenador para jugar no os va a servir en exceso y entonces no vais a poder descargar muchos juegos. Este ordenador está más enfocado para el tema de estudios, y si queréis abaratar costes os recomendaría quitarles el Seagate Barracuda y quedaros con el Kingston. En cuanto a la caja, tenemos la Tempest Spectra, que me parece una caja bastante bonita, independientemente de que cuenta con los LEDs RGB, tanto la ventilación como la parte frontal. Lo que más me ha gustado es que el frontal es parte abierta, esta parte de aquí es abierta y por aquí también. Esto otorga un mejor flujo, y tiene dos USBs 2.0, uno 3.0. Estos son las conexiones del micro, y aquí si queréis conectar un micro y unos cascos y demás. Y soporta hasta placas ATX, aunque la que vamos a utilizar en esta configuración es micro ATX. Y en cuanto a la fuente de alimentación, tenemos esta Thermaltake Light Power de 550 vatios, que para el consumo que tiene este ordenador es más que suficiente, ya que no tiene una gráfica externa y el procesador apenas gasta tiene un TDP de 65 vatios, por lo tanto con 550 es más que suficiente. Y ¿qué opciones hay? Esta de Tempest Gaming, pero no la recomiendo. Las Leaulo Tech tampoco. Si queréis gastar un poco más, tenéis esta Informed Sacalta de 650 voltios 80 plus Gold, full modular, que esta es muy buena opción, pero bueno, encostece un poco la cosa y bueno, no es necesario. Y pasemos ahora con la configuración de Intel, que vamos a utilizar el Intel i5 10400 a 2,9 GHz. De por sí este procesador tiene también unos gráficos integrados, pero son bastante menos potentes que los que utiliza el 3200G. Por eso digo que este presupuesto y tanto el anterior no están enfocados tanto al gaming, sino a el tema de estudios de tanto de instituto como de universidad. Luego tenemos una placa, la Gigabyte H410, que al igual que la otra es micro ATX y es muy sencillita. Tiene menos conexiones, tiene dos USBs 3.0 menos, pero bueno, cuenta con DVDI, HDMI y VGA, y también con Ethernet.
y es más que suficiente. Esta tenemos solo un puerto PCI 3.0 en que no lo vamos a utilizar y dos módulos de RAM, que vamos a utilizar uno, entonces bueno, no es un inconveniente. Tenemos en cuanto a la RAM, las Crucial Ballistic Export LT-Red de 4400 MHz. Aquí es de menos megahercios porque en los procesadores Intel no hay tanta diferencia en cuanto a la velocidad de la RAM y la latencia. Eso se ve mucho más afectado en los Ryzen y en especial en la primera y segunda generación. A partir de la tercera ya no tanto. Por eso en la opción de la AMD hemos utilizado unas velocidades más rápidas. En Intel no es necesario. Este procesador de por sí tiene una refrigeración, pero son muy malas, entonces hemos tenido que optar por una ventilación de CPU aparte, que es la Knox Hammer H210, que es bastante simple, pero hace bastante mejor el apaño que el propio que viene con Intel. Aquí, en cuanto a los discos duros, se me ha olvidado incluir este de Kingston, pero sería la misma opción de antes. Si queréis abaratar, pues quitáis el Seagate Barracuda. La caja aquí es un poco diferente que la otra, podéis optar por esta misma para en la otra configuración. De hecho, esta caja me parece incluso mucho mejor. Incluye 3 ventiladores, aquí uno trasero que no es RGB y 2 delanteros que sí es RGB, pero esta refrigeración, bueno, esta ventilación que tiene la caja es mucho mejor porque el frontal es tipo mesh, significa que es abierto y tiene una rendija para que no pase tanto polvo, y me parece de las mejores ventilaciones que puedas tener en una caja. De hecho, mi caja, la de mi ordenador, es de este estilo, es tipo mesh, pero es todo el frontal, no tiene una barra aquí intermedias y son muy buenas. En cuanto a las conexiones, se pueden ver que tenemos dos USBs 2.0, el botón de encendido y las conexiones del jack de 3.5 para cascos y micros. En cuanto a la fuente de alimentación, hemos optado por una algo mejor, una Corsair CV550, esta vez con certificación 80 Plus bronce. ¿Esto que significa? Que nos proporciona el 75% de los 550 vatios sí o sí. Esta opción también la podéis elegir para esta, pagando un pelín más, no son ni 6, son 6-7 euros. Así que yo os recomiendo esto, y si queréis esta caja también la podéis utilizar en la otra configuración. Y bien, ahora pasemos con el siguiente presupuesto. Bien, chicos, el siguiente ya es un poco más caro, ronda los 650 euros. En el caso de la parte del presupuesto de AMD, hemos pasado a un Ryzen 5 3500X. La X significa que tiene un mejor silicio para el tema de hacer overclock. La placa seguimos con una parecida, pero esta vez es más moderna, es un chipset B550, también micro ATX, de ahí que vaya la M. Cuenta con ranura para un M.2 NVE, luego dos ranuras PCI 3.0, la conexión para si queremos poner una tarjeta red y 4 módulos de RAM. La verdad que me parece bastante completa, incluso más que la anterior. En cuanto a conexiones hablamos de las mismas, 4 USBs 3.0 y 2.0, DVDI, HDMI y Ethernet, y es más que suficiente. En cuanto a la memoria RAM, las mismas que antes, 8 GB. Si queréis meter las 16 se iría un poco más caro, quizás a los 80 por ahí, 72 euros. Se pondría en torno a los 660 euros, más que recomendable 6 gigas, o sea 16 gigas, ya para jugar pues viene bastante bien, ya que los juegos últimamente consumen bastante más. En cuanto a refrigeración, ya de por sí tiene o incluye refrigeración de CPU, entonces no vamos a incluir bueno, la ventilación que viene de por sí en los Ryzen es bastante buena, bastante mejor que la que vienen de serie en los Intel, entonces es más que suficiente, sobre todo si no vais a hacer OC. Si vais a hacer OC, bueno, yo os recomendaría a lo mejor coger uno de aire, que sea algo mejor, que tenga mejor flujo y demás. En cuanto al almacenamiento, las mismas opciones que en los anteriores presupuestos, la caja es la misma, y en cuanto a la fuente he optado por esta Thermaltake, pero quizás sí que os recomiende esta en Fortec o la que hemos visto antes. Por ahora voy a escoger esta de Fortec y vamos a poner aquí los 8 GB de antes. O si queréis abaratar un poquito costes, pues bueno, ahí vais eligiendo y demás. Aquí está por 37 euros, aunque esta no tiene RGB, pero bueno, es la misma que la que hemos elegido de 16, pero esta vez de 8. Y aquí ya tenemos tarjeta gráfica aparte, que vendría siendo la GTX 1650 Mini. Mini significa que solo tiene una
ventilación, es decir, bueno, sí, una ventilación de esto, vaya. Y bueno, es de los modelos más básicos, no tiene las mismas velocidades que otros modelos, aunque realmente esa diferencia de megahercios dispersa en unos 3-5 FPS, no se va a notar casi nada. Cuenta con 4 GB GDDR5. La verdad que para juegos no muy exigentes, en calidad medio, en 1080 de sobra. Y este sería el presupuesto por la parte de AMD. Y por la parte de Intel contamos con el mismo procesador, una placa algo mejor, una B460M Pro, que en este caso es micro ATX, pero es algo mejor que el anterior. Tiene ya 4 USBs 2.0, o sea 3.0 y 2.0, DVD, VGA, HDMI y Ethernet. Solo tiene 2 módulos de RAM, pero ahora el PCI es blindado, es decir, las gráficas que pesen más al estar blindado, no como las otras placas que son de plástico, pueden tender a doblarse con el tiempo, estas no. En cuanto a la memoria RAM, las mismas que antes, también podéis optar por los 16 GB, que como ya estamos aquí serían un poquito más, ya rondarían los 700 euros. Almacenamiento los mismos, pero ahora la ventilación hemos optado por el Altic Freezer 34 Jet Sport, que es bastante mejor que el de Nox que habíamos elegido antes. La fuente y la caja serían las mismas, pero ahora la tarjeta gráfica es dedicada, no es la integrada del procesador, y vendría siendo la 1650 GeForce OC de 4 GB, pero esta vez GDDR6. Podéis aquí optar en vez de 1650, podéis optar por el mismo modelo que hemos elegido en la otra. Vamos aquí, vale. Podéis optar por cualquiera de estas, que subirían un poco el precio, pero bueno, ya tiene una mejor ventilación con 2 ventiladores y demás. Así que bueno, eso ya va a elección de cada uno. Este sería un poco más caro, 700 euros, el otro serán unos 650. Y ahora pasemos con el siguiente presupuesto. Bien chicos, este tercer presupuesto ronda los 900 euros y aquí ya pasamos a un Ryzen 3600, que este procesador ya es bastante interesante. Es box, lo que significa que incluye ventilación. La placa es la misma de antes. Optamos ahora por los 16 GB de base a 3200 MHz. Este procesador ya sí que soporta 3200 MHz de memoria. Y aquí lo que sí podéis hacer es incluir 1 TB de almacenamiento en cuanto a SSD. Por ejemplo este. Y podéis quitar el disco duro y subiría un pelín el precio, no llegaría todavía a los 900 y la verdad que me parece mejor opción. La caja y la fuente de alimentación son las mismas que en el presupuesto de Intel, pero ahora en cuanto a la gráfica tenemos una Zotac RTX 2060 de 6 GB GDDR6 en cuanto a memoria VRAM, que me parece bastante potente y de hecho a día de hoy tira todo. Es de los modelos más básicos en cuanto a las gráficas 2060, tiene una velocidad de reloj de 1680 MHz, quizás con algo de OC se podría subir en torno a los 1700 MHz, 1720, y tiene un TDP de 160 vatios, no es mucho y suficiente con la fuente que vamos a utilizar. Y en cuanto a la parte de Intel, ahora hemos cambiado a un i5 10600 de 3,3 GHz, la placa vendría siendo la misma. Podéis optar por diferentes opciones, algo más caras, pero bueno, para lo que es este procesador y los componentes es más que suficiente. También hemos pasado los 16 GB y las mismas opciones de almacenamiento, pero como menos he dicho, podéis cambiar por 1 TB solo de SSD y os quitáis la opción de tener un HDD y un SSD aparte. La caja y la fuente serán la misma, aunque aquí ya podemos optar por fuentes como la Enfortec Sagalta, que es algo más potente, 650 vatios y 80 pulg y full modular. Full modular significa que no tiene cables, los tenéis que ir conectando vosotros, pero conectáis los necesarios. Y la gráfica sería la misma que antes, una 2060. Aquí el precio pues es un poco más caro, son unos 920 euros, unos 30 euros más que el otro, pero bueno, se aprecia mejoras tanto en procesador como en gráfica. Aún así yo me quedo con la opción de AMD. AMD en cuanto a TDP es mucho mejor, mejores precios y
Esto es un procesador de, si no recuerdo mal, 6 núcleos y 6 hilos. No, 6 núcleos y 12 hilos, bueno, al igual que en el caso de AMD. Y la turbo son 4,8 GHz. Esto en cuanto a un único núcleo. Pero la verdad que yo me sigo quedando en cuanto a TDP, temperaturas, me sigo quedando con la opción de AMD. Y bueno chicos, ahora pasemos con el siguiente y penúltimo presupuesto. Bien chicos, estamos ya aquí con el penúltimo presupuesto. Seguimos con un AMD Ryzen 3600 que es más que suficiente a día de hoy. Pero ahora, aunque sea box, vamos a utilizar refrigeración aparte porque este ya está enfocado mucho más para gaming, el anterior también evidentemente, pero este ya mucho más enfocado, con el que obtienes mucho más FPS y a mejor calidad. Ya podemos optar a un 2K. La placa hemos optado por una B450M, sigue siendo micro ATX, pero esta vez ya tenemos un PCI blindado, aunque solo tiene dos módulos, dos zócalos de la RAM, aunque van a ser suficientes, y tiene las mismas conexiones que anteriormente, pero tiene mejor a la hora de la ventilación de los VRM, son bastante mejores que en otros casos, y eso viene mejor porque se calienta menos la placa. Luego tiene tarjeta de sonido aquí integrada, y lo único que no tiene para ranuras en punto 2, pero bueno, como no lo vamos a utilizar en este presupuesto no es un inconveniente. En cuanto a las memorias, hemos optado ahora por estas ADATA XPG, que podríamos haber utilizado un modelo bastante más barato, como puede ser el de 72 euros, pero bueno, aquí como tenemos un poco más de margen de presupuesto, podemos optar por unas que tengan RGB más bonitas. En cuanto a refrigeración líquida, tenemos la opción de la Enfortec Hydrus RGB de 240 milímetros, que es de las más asequibles y obtienes unos buenos resultados. El disco duro aquí, como veis, ya sí que hemos optado por un terabyte de base. La caja sería la Enfortec Crater, que es la misma que tengo yo y es muy buena a la hora de ventilar. Ya de por sí vienen de serie estos 4 ventiladores RGB. Este es el frontal mesh que os comenté, es totalmente mallado, lo que significa que tiene un mejor flujo de aire y además entran menos polvo al ser de malla. Aquí arriba se pueden poner una ventilación de 240 milímetros líquida y en el frontal de 360, y tiene muy buenas conexiones. Serían un USB 3.0 y dos USB 3.0, el botón de encendido y las conexiones del micrófono. La iluminación LED se va cambiando mediante un mando que incluye la, la propia caja al comprarla, y al ser de la misma marca que en Fortec, incluso también hasta la fuente de alimentación, vienen con un kit que vendría siendo como una plaquita que la conectáis en la parte trasera de la caja, y ahí metéis las conexiones de 5 voltios tanto de la líquida como de la fuente de alimentación y de la caja, y mediante el software de Enfortec podéis cambiar la luz y ponerla al mismo color en todo. Ya en cuanto a la gráfica, hemos pasado una 3600 Ti de 8 GB de DR5, dos ventiladores. Es el modelo más básico de las de MSI, es Ventus, no tiene LED ni Dama, que bueno, al final los LED no dan más FPS, sino que es más estético, y cuenta con conexiones HDMI y DVI, aunque de por sí se utilizarán el HDMI, que es por donde se pueden optar a los más FPS, a los más hercios del monitor, vaya. Y en cuanto a la parte de Intel, ya aquí pasamos con un i7, un 10700 KF, significa que no tiene gráficos integrados y está desbloqueado para poder hacer OC. De base viene con 3,8 GHz, aunque se puede subir mejor. En cuanto al OC, sí es verdad que los Intel tienen un mejor OC que los AMD, pero son mucho más calientes y consumen más. Ya aquí hemos pasado a una placa muy potente, una Z490, para que se pueda hacer OC con el procesador de i7, ya que una placa B no sirve para realizar OC. Aquí ya tenemos, esta es una placa ATX, es el formato más grande, tiene un PCI blindado y un PCI vendría siendo el típico de plástico, 4 módulos de RAM y una mejor refrigeración del VRM. En cuanto a las conexiones, es bastante limitada, solo tiene HDMI y dos USB 2.0 y 3.0,
y un USB tipo C y Ethernet. Es bastante limitada, pero bueno, la gráfica permite HDMI, aunque realmente al monitor no lo vais a conectar aquí, sino a la gráfica. Por lo tanto, las conexiones, por así de la gráfica, en este caso de la placa, no son nada importantes. En cuanto a la RAM y a la refrigeración, tenemos las mismas que en la parte de AMD, el disco duro igual y la caja y la gráfica igual. Simplemente ha cambiado el disco, o sea, joder, la CPU y la placa, y eso encarece bastante más el equipo, unos 150 euros más. Y sigo optando con que las opciones de AMD son mucho mejores, cuanto a calidad, precio y rendimiento y demás. Aunque bueno, ya cada uno puede elegir la opción que quiera. En cuanto al último presupuesto, tenemos ya aquí en la parte de AMD un Ryzen 7 3700X. La X significa que a la hora de hacer overclock tiene un mejor silicio. Luego seguimos con una B450, pero ahora es una Aorus Pro P. Si veis, las fases de alimentación están muy bien refrigeradas. Dos módulos de PCI 3.0 y uno es blindado, 4 módulos de RAM. La verdad, una placa muy buena, 4 USBs 2.0, 4 USBs 3.0, aunque bueno, estos son 3.2 incluso. Un USB 3.2 debajo de estos, USB-C, HDMI, DisplayPort y Ethernet y bastantes conexiones para el tema de audio. Me parece una placa muy buena, incluso mucho mejor que la que hemos utilizado en el equipo anterior de Intel. En cuanto a la RAM, ahora ya optamos por 32 GB de Team Group a 3900 MHz, la misma refrigeración que antes y la misma caja y fuente. En cuanto a la fuente, sí es verdad que podemos optar por una algo mejor, una Corsair, ya que es un presupuesto bastante más caro. Gastar de 40 euros más y tener una fuente de alimentación bastante mejor es más que recomendable. Y ya en cuanto a la gráfica, pasamos una 3070. Son los últimos modelos, 8 GB de GDDR6, y estas gráficas ya están fabricadas para mínimo un 2K. Es decir, este presupuesto ya estamos hablando de un señor equipo para gaming que os mueve en 2K 144 FPS seguro. Y por último, en cuanto a la parte de Intel, tenemos el mismo procesador de antes, con la misma placa y demás, pero ahora hemos cambiado la gráfica, es decir, es el mismo equipo que en el anterior de Intel, pero con una 3070. Pasamos de una 3060 Ti a una 3070. Y nada más que comentar, el resto de componentes son los mismos y ya sabéis, tenéis todos los links por cada precio y por opción AMD e Intel en la descripción. Y si os ha gustado, ya sabéis, manita arriba, dar like, suscribiros, activar la campanita, compartir con vuestros amigos por si necesitan algún equipo, y nos vemos en próximos vídeos.